Continuamos en presencia del Señor y voy a compartir este momento de reflexión. Le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra para que en esta palabra comencemos esta reflexión con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 1. La misión. Había en Antioquía, en la iglesia allí establecida, profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les tengo llamados. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Palabra de Dios. Pues una noche como esta, donde nos reunimos para orar, para contemplar estos misterios de nuestra fe en silencio y en oración, en presencia de Dios, en presencia de nuestro Señor expuesto aquí en el Santísimo. Cada uno de nosotros trae nuestra historia y trae tantas cosas que ni siquiera nosotros mismos podemos describir. Pero el Espíritu Santo, que nos conoce y que nos ha traído acá, porque es el que mueve estos vientos de la oración, los vientos de todo lo que es la necesidad que tiene el alma de un encuentro con Dios, de un crecimiento que sabemos que todos deseamos, porque hace unas pocas horas estaba acompañando una amiga en un funeral, y siempre los funerales nos traen a nosotros un momento especial. Hay funerales que de repente se profundizan más que otros, pero cuando se recibe una gracia en un funeral, la gracia más importante es: yo soy el próximo. Y esa es la más importante, porque de repente nos acomodamos mucho a nuestra vida terrenal y nos envolvemos en tantas cosas que se nos pasa esa campana, y no queremos que esa campana suene y no estemos preparados, porque esa campana puede sonar en este momento. Pero no es que debemos estar pendientes de la muerte, sino que debemos estar pendientes de la vida. Y precisamente el Evangelio nos enseña es la vida, porque Jesús es vida, no es muerte. Entonces la campana es recordarnos si queremos vivir o morir, y esa es la decisión que tenemos que tomar. Y uno tiene que ser muy sincero y atreverse a darse cuenta si se está muriendo o está viviendo o está comenzando a vivir, y aspira a seguir viviendo después de que lo entierren. Yo creo que se necesita mucha valentía para ser sincero con esto, porque los sentimientos, las pasiones, las ideas que navegan con nosotros en el día a día, de repente se convierten en la vida, y en muchas ocasiones eso está hecho solamente de muerte, porque no necesariamente esos sentimientos, pensamientos, pasiones, momentos humanos están edificándonos. Muchas veces estamos simplemente en una vida humana que no tiene horizonte, porque no tiene amor, no tiene el amor de Dios, y gastamos nuestra vida buscando en los demás la oscuridad que creemos que no tenemos nosotros. Y eso es lo que sucede cuando el hombre está perdido en medio de la muerte. Sabemos que estamos muertos hasta que nazcamos en el Espíritu, como le decía Jesús a Nicodemos. No hemos nacido todavía. Por eso, entender eso y atrevernos a aceptar eso como una realidad es algo que es necesario antes de morir, porque si no lo hacemos, la muerte nos va a dar un revolcón extremadamente difícil, porque no vamos a estar preparados. La preparación real
en este momento de nuestra vida que aún estamos aquí en gestación, preparándonos para nacer, es darnos cuenta lo importante que es alcanzar la salud del alma. Y la salud del alma solo se alcanza aprendiendo a amar de verdad. Sabemos que la religión nos edifica o nos destruye. Hay gente muy religiosa y encontramos dentro de la religión pues la hipocresía, la mediocridad, la tibieza, la rezandería y todos estos misticismos que engañan al hombre y le hacen creer que están con Dios, que son de Dios y no lo son, y además están vacíos de amor, no tienen amor. Cada uno de nosotros ha pasado por ahí, porque no estamos hablando de algo que sucede por allá, sino que es algo que sucede por acá también. O sea, sucede en mí y sucede en todos nosotros, el tener religión y no tener a Dios. Y exhortándonos los unos a los otros como llegamos, porque precisamente la verdadera amistad cristiana es inspirarnos, atrevernos a cambiar, atrevernos a ser buenos. Uno se encuentra a la gente, hay gente que uno deja de ver por mucho tiempo y la vuelve a ver, y uno se da cuenta en qué estamos. Unos están creciendo, otros están estancados, otros no saben dónde están, otros creen que están, y uno se da cuenta que no saben que están, en dónde están. Y así es como se vive esta vida. ¿Y quién puede juzgar los corazones? Y solo Dios lo puede hacer. A nosotros nos corresponde crecer en caridad y compasión, para que aprendamos a apoyarnos en vez de empujarnos y mordernos, como dice San Pablo. Si nosotros nos mordemos, nos empujamos, nos atacamos, pues estamos perdiendo el amor de Dios y no vamos a crecer. Y si uno no crece, está atrofiado, porque el tiempo exige crecimiento. Cada día que nosotros recibimos de Dios tiene un tamaño. O sea, hoy debemos estar así de grandes, porque es el tiempo que Dios nos ha dado. Si uno aparece, si uno nace y no se ha desarrollado, porque en su gestación no creció como debía crecer, pues es un alma prematura, que sufrirá mucho, que si por gracia de Dios se salva, entonces estará en esa incubadora, en ese purgatorio mucho tiempo. ¿Y qué tal que todo lo que estamos hablando acá sea lo último que escuchemos? Eso todo es posible. Como puede ser que faltan muchos años para que nosotros tengamos la partida. Pero siempre hay algo en nuestro corazón que no debemos soltar en ningún momento, como hijos de Dios, como escogidos por el Señor, que fue el que nos separó y nos predestinó, que es algo que no podemos olvidar, porque usted se encuentra gente en el mundo que no está bautizada, que nunca ha oído de Cristo, que no sabe nada de Dios y no tiene ninguna responsabilidad con Dios porque nunca fue escogido. Pero la salvación es para todas las criaturas humanas, porque al final, como dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor, en las obras. Pero al que más se le da, más se le exige. Nosotros hemos sido escogidos, somos un pueblo que está marcado. Se oyen muchísimas cosas acerca de la marca, la bestia, se oyen cosas acerca de la marca que le pone Dios a Caín para que no lo maten. Es una marca de amor, a pesar de que lo desterró mucho más lejos del mismo destierro en que ya estaba, de ser arrojado del paraíso. Sin embargo, él mismo lo alejó aún más por su crimen, pero con el amor de un padre que no permite que se destruya con su crimen. Y ese es Dios con todos nosotros. Pero nosotros que hemos sido escogidos, separados y predestinados,
debemos entender que la responsabilidad más grande nuestra es ser fieles, porque la fidelidad es lo que hace posible que podamos vivir la misión para la cual fuimos creados. Hay algo muy particular en esto. Miren, usted puede hacer lo que quiera y lo que pueda hacer para destruir una obra de Dios y nunca lo va a poder hacer, porque las cosas que son de Dios nadie las puede romper. Pueden llegar lo que quiera, las fuerzas que quieran de este mundo y no pueden con ellas. Es así. Las cosas que son de Dios nadie las puede destruir. Y en el caso particular mío, yo les doy un ejemplo. Yo, lo último que me soñé en mi vida fue ser misionero, estar en la iglesia para empezar. Y de un momento a otro, hace 25 años, el Señor cambia mi vida y aparezco en la iglesia, nada que yo escogí. Y todos estos 23 años ya de misiones han sido toda una experiencia que sería imposible describirla en pocas palabras, pero es un caminar, es un peregrinar, es una misión, una responsabilidad inconcebible, porque es algo que Dios hace en una vasija rota, en una vasija de miseria, y el Señor hace su trabajo. Y todo el que mira la vasija dice, ahí no puede estar, en ese roto no vive Él. Y sí, eso es lo que sucede, que el Señor hace cosas misteriosas, pero lo más curioso de todo eso es que, como el Señor escogió esa vasija rota, nadie la puede destruir. Por mucho que traten, no pueden detener la obra. Yo me siento a mirar todo eso y digo, ¿quién puede decir que es digno de nada? Nadie es digno de nada. Pero todos podemos decir, hemos sido escogidos cada uno para una misión. Y esta misión que Dios nos dio es de Él. Yo todos los días me levanto y digo, aquí voy, Señor, a hacer lo tuyo, porque lo mío es un desastre. Si yo me voy a hacer lo mío, yo le tengo miedo. Pero si me voy a hacer lo de Dios, eso sí que da fruto. Y es lo único que hago, tratar de decirle, aquí voy a hacer lo tuyo, que no vaya a ser lo mío. Y eso es lo que hay que hacer, es una batalla, ¿no? que tenemos cada uno de nosotros, porque estamos escogidos para una misión. Y la misión de cada uno es muy importante, porque alguien diría, pero mi vida es muy insignificante. Yo no le veo trascendencia a mis cosas y en esta pequeña vida, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Y qué puedo hacer por los demás? Pero hay algo para nosotros que somos esta iglesia del Señor, algo que no podemos olvidar, y es que somos instrumentos eucarísticos. La Eucaristía sola es la que hace lo que nosotros vinimos a hacer. Es la Eucaristía. Somos instrumentos eucarísticos de reparación. Usted encuentra a la monja de claustro. Cuando yo entré a la iglesia ya a una edad madura, después de haber estado tan alejado de Dios tantos años, lo primero que me intrigó fueron las monjas de clausura, las monjas en sí. Yo no las entendía. Y también tenía pena de preguntarle a la gente que esas monjas qué. Pero poco a poco fui descubriendo quiénes eran y luego me di cuenta del tesoro de esa vocación. Y la vocación realmente es la Eucaristía, porque eso es lo que una monja es una Eucaristía viva, es lo que somos cada uno de nosotros cuando somos fieles, somos una Eucaristía viva, porque entonces el Señor nos utiliza en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, todas nuestras intenciones. En todo eso está el Espíritu Santo, y entre más nos comprometemos en eso y nos compenetremos en eso, pues más nos convertimos en ese instrumento valioso que por donde pasa está el Señor actuando. Yo siempre traigo la imagen de los Hechos de los Apóstoles, cuando
después de Pentecostés, ellos se iban al templo todos los días y la palabra dice, después de partir el pan, se iban al templo y por donde pasaban se sanaban todos y se limpiaban todos y se exorcizaban todos, con solo pasar. Y esta enseñanza de este libro de los Hechos nos muestra quiénes somos nosotros, porque nosotros somos esos hijos de Pentecostés. Nosotros vinimos después de Pentecostés, así como los apóstoles antes de Pentecostés no habían llegado a lo que es la misión, porque no tenían el Espíritu Santo. Nosotros somos esos hijos de Pentecostés. Y por eso, por donde pasemos, si verdaderamente estamos integrados en esta verdad, en este camino, por donde pasemos, Dios está haciendo maravillas, en el silencio de nuestros pasos, porque las cosas más grandes que suceden en nuestra vida cristiana, las veremos el día que nos encontremos con el Señor. Ahora no entendemos, ahora no nos damos cuenta que nuestra vida es más grande en lo que no vemos que en lo que nos imaginamos, porque yo puedo recibir mucha cátedra eucarística y puedo estar orientado por los mejores teólogos y de repente llego a tener una concepción intelectual de la Eucaristía y conocer un poco más de ese misterio en una forma intelectual. Y claro, todo esto es bueno, pero conocer el espíritu de la Eucaristía, que es Cristo, es otra cosa, porque ya no es algo intelectual, no es algo que yo aprendo, es algo que yo vivo, que está en mí, que es un Dios vivo, que está en mí. Y para vivir eso, yo tengo que tener la seguridad de que es verdad eso, de que esa Eucaristía está viva, como podemos decir que está acá, que está viva, y de que cuando yo actúo en mi vida en todo momento, el Espíritu Santo está haciendo su obra en mí. Y este es el tesoro que nos llevamos, el más importante de todos. La palabra dice, acumula tesoros en el cielo. Es más importante. Y precisamente los tesoros en el cielo son estas gracias que nosotros recibimos de lo que no entendemos ni vemos, ni estamos atentos de eso porque es algo invisible, que es yo ir a la iglesia a comulgar en gracia, salir de la iglesia y durante el tiempo que vivo después de haber recibido la comunión, el Señor hace maravillas que yo no tengo conciencia de ellas, pero están en mi libro, están en mi vida y van a estar el día que me encuentre con el Señor. Esos son los tesoros que llevamos. Pero a eso se refiere el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es la conciencia sacramental. La conciencia de que el sacramento no solamente se conoce como sagrado, pero el sacramento se conoce como fuerza divina, que es lo que hace que nosotros nos elevemos hacia Dios. Porque no hay sino dos posibilidades en nuestra vida. Nos estamos elevando o nos estamos hundiendo, porque no hay otra dirección. Nadie está en un solo lugar, siempre estamos en movimiento. Ahora, elevarnos es cuando crecemos, cuando estamos creciendo, y ese crecer es crecer en el amor. Si usted pudiera hablar, es como el funeral en que estuve hace un rato. Si usted puede hablar con el alma que está parada al lado de ese ataúd, usted sabe que esa alma ya estuvo en presencia del Señor y también está juzgada, pero también sabe que esa alma sabe más que todos los que están ahí. Y esa alma, lo primero que le está pasando a esa alma es su tristeza de ver la ausencia de Dios en casi todos esos que están ahí. Es el primer dolor, el dolor de esa alma. No es que esa alma está ahí pidiendo oración y esto le sirve, pero eso no es su mayor dolor. Su mayor dolor son esos que están ahí, ¿sí? Que todavía no saben que esto es en serio, que esto es real.
que esto continúa después de la muerte, que esta vida es corta, que no hay tiempo que perder, que necesitamos comprender este misterio del amor, necesitamos entrar en él con más seriedad y además atrevernos a hablar con Dios uno a uno y decirle al Señor esas cosas tan importantes como: Señor, enséñame a amar. Ustedes saben que hay unos pasajes en el Evangelio extraordinarios en los cuales Jesús le está enseñando muchas cosas a los apóstoles y la gente que se reunía con él. Y cuando quedaban extasiados por esa sabiduría, en silencio, extasiados, lo primero que decían de pronto era: Señor, aumenta nuestra fe. Era lo que les brotaba, lo que les salía. Porque sabían lo tanto que tenían que aprender, lo tanto que tenían que conocer, lo tanto que tenían que atreverse a amar, atreverse a ser valientes. Porque si algo se entendió de lo que Jesús enseñó, es que para ser bueno hay que ser valiente. Ustedes saben que el infierno está lleno de cobardes, el cielo de valientes. ¿Por qué? Porque hay que ser valiente para ser bueno. Ustedes saben que lo que cuesta ser bueno, cuesta mucho ser bueno. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para ser bueno, para perdonar, para amar, para tener paciencia, compasión, se necesita valentía. Usted sabe cuántas veces nos ha encontrado usted por ahí en una situación en la cual está mirando a una persona y sabe que no la puede perdonar, que no es capaz de perdonar, que no la quiere, que la rechaza y que no le importa porque no quiere cambiar eso. Así es. Y simplemente dice: no la quiero, no me importa, no soy capaz. Y ya, porque no tiene la valentía para hacerlo y además no la quiere esa valentía. Es fácil no querer ser valiente. Lo difícil es querer ser valiente. Porque el secreto de nuestra salvación está en atrevernos a ser buenos. Ahí está el secreto. Porque usted hablaba antes de la religión y hablaba de lo fácil que es resbalarnos en esa cáscara como de banano que es tan lisa y tropezarnos con nuestra propia religión. Porque el engaño de la rezandería, el engaño de la novelería, de la curiosidad, de la peregrinación. Hay gente que está de retiro en retiro, de peregrinación en peregrinación, buscando dones y buscando cosas por toda parte. Y no todo necesariamente eso es malo, pero lo que sucede es que gran parte de las situaciones alrededor de esas búsquedas es simplemente un escape, es algo que no es real, es un alma que no quiere crecer, que no quiere amar, pero se llena de religión. Yo le tengo mucho miedo a la religiosidad. Cuando veo una persona por ahí que está como sudando agua bendita y envuelta en toda clase de ropas y en una forma, yo digo, ojalá que sea de verdad, ¿no? Sería muy bueno, pero la mayoría de las veces no lo es. Y es miedoso eso, es aterrador, porque ahí está envuelta una llama que pervierte y que trae cosas muy raras, muy malas, y es la religiosidad. Por eso, el secreto nuestro de atrevernos a ser buenos es atrevernos a ser sencillos. Sí, la sencillez. El católico sencillo, pequeño, humilde, que no es grande, que no está buscando cosas extraordinarias, no está detrás de las señales, ni de los milagros, ni está detrás de los dones y las cosas, sino que está detrás de volverse bueno. De eso está, detrás de eso. Entonces, en esa búsqueda está esa necesidad de compenetrarse en las cosas sencillas de la oración, de los sacramentos, de una vida con obras
al prójimo incondicionales, sin interés, de una vida en la cual está uno reflexionando constantemente en sus acciones, en sus actos, en sus sentimientos, en eso que hay dentro de nosotros. Porque qué importante que es un examen de conciencia. Normalmente se piensa que un examen de conciencia es mirar a ver qué cosas malas hemos hecho y las buenas que hemos dejado de hacer. Entonces, normalmente eso sería un acto de conciencia muy común, pero no. Un acto de conciencia es algo más grande que eso. Un acto de conciencia es descubrir cuánto amo. Eso es un acto de conciencia. Descubrir cuánto de Dios hay en mí, porque la cantidad de amor que yo llevo es la cantidad de Dios que hay en mí. Cuando hablamos de elevarnos hacia Dios, hablamos de llenarnos de amor, porque solo el amor tiene alas. Las únicas alas son el amor. No podemos salir de este hueco donde estamos de oscuridad si no tenemos alas, y esas alas son el amor de Dios. Para que el amor de Dios crezca en nosotros, yo tengo que estar compenetrado en una conciencia que dice: ¿cuánto amo? ¿Cuánto amo? ¿Cuánto me atrevo a amar? Porque mire lo que nos divide del amor, lo que nos separa del amor: el juicio. El juicio. Yo siempre estoy mirando al otro y lo estoy calificando. Ahí estoy separado del amor. Y si no estoy consciente de eso, no estoy creciendo alas. Porque el primer juicio que uno debe hacer es no juzgar. Ese es el primer juicio. Porque, como dice San Pablo, solo Dios puede juzgar. Nosotros, ni siquiera nosotros mismos nos podemos juzgar. Porque la vida nuestra es tan misteriosa que yo cómo puedo juzgarme a mí mismo si ni yo mismo me entiendo. Yo mismo no me entiendo. Yo no sé ustedes, pero cuando uno se mira bien con sinceridad, lo único que uno dice es: qué persona tan rara, ¿no? Ahí termina uno, porque así es, ¿no? Mírese bien en el espejo y se da cuenta lo raro que es. Muy raros. Y entonces, ¿cómo se va a juzgar uno? No puede juzgarse. Por lo tanto, ¿se pueden imaginar lo malo que es juzgar a otro? Terrible. Porque si uno ni uno mismo puede juzgarse, ahora juzgar a otro. Y ahí viene la carencia del amor. Y ahí es donde está uno mal. Porque entonces, sin darse uno cuenta, está en un trono. Y desde ese trono está mirando a los demás. Y ahí está muy encantado el espíritu que nos quiere atrofiar y separar de la gracia, que siempre está pronto a actuar para dañarnos. Y si le damos esa oportunidad, pues lo hace. Así de que, pidiéndole a Dios que en un día como este, donde la iglesia, por medio de su liturgia que es divina, celebra la Natividad de María, uno puede darse cuenta que estas son gracias litúrgicas que la iglesia ofrece, y es un caminar con la gracia. Nosotros hoy estamos en la gracia de la Natividad, y por eso en esa gracia de la Natividad le pedimos al Señor, por medio de María, todo esto que tanto necesitamos. Pero lo más importante de pedir es darse cuenta que debemos pedir nuestra salvación. Eso es lo más importante, porque por eso la palabra es clara cuando dice: busca primero las cosas de arriba, las cosas de Dios, y todo lo demás te llegará por añadidura. ¿Qué quiere decir eso? Busca primero tu salvación. Y cuando uno le dice a Dios: yo me quiero salvar, Señor, ayúdame, ya le dijo lo más importante. Eso es lo que Dios quiere escuchar. Él quiere escuchar si te quieres salvar. Cuando escucha eso, dice: ya entendió. Lo único que queremos buscar es la salvación, que nos salvemos. Y lo demás, Dios sabrá si nos lo da, las otras cosas. Pero des en cuenta que ¿qué será más importante que la salvación? Nada. Entonces las otras cosas de nuestra vida, pues son secundarias.
Por mucho que nos hagan falta, por mucho que creamos que sean importantes, por lo que sea, son secundarias. Entonces hay que buscar primero las cosas de Dios. Y las cosas de Dios son mi salvación. Esas son las cosas de Dios. Por eso San Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esas son las cosas de Dios, nuestra santificación. Ustedes saben cuánta gente hay por allí estudiando la divina voluntad. Y qué bueno que se estudien las cosas de Dios. Está bien, pero podemos enredarnos mucho si nos metemos en mucha mística. Yo conozco mucha gente que por muchos años está esperando la divina voluntad, esperando que el Señor le muestre cuál es su voluntad. Y uno sabe que esto es una mentira. No es verdad cuando se vive así. Porque la voluntad de Dios es una sola cosa, nuestra santificación, no hay nada más que hacer. Si quiere conocer la voluntad de Dios, que se vuelva santo, eso es todo lo que Él quiere, porque solo los santos entran al cielo. ¿Qué más va a querer Dios de nosotros, no? Solo eso. Entonces, si uno se vuelve serio, si uno verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, sabe que lo único que tiene que hacer es volverse bueno. Eso es todo. Usted no tiene que leerse 20 libros, ni meterse en una escuela de espiritualidad por años, ni tiene que hacer nada de eso. Usted lo que tiene que hacer es volverse bueno. Y el resto el Señor se lo da, porque ya buscó lo más importante, volverse bueno. Mucha gente pregunta, ¿cómo se vuelve uno bueno? Pues haciendo el bien en todo, deseando el bien en todo, buscando el bien en todo, odiando el mal. Además, arrepintiéndose del mal que se hace, verdaderamente con dolor. Por eso ese sacramento de la confesión es un tesoro, porque yo puedo ir y llorar el mal que hice, llorar, sentir el dolor del mal que hice. Ese es buscar el bien, ahí está el bien. Y por eso querer ser bueno es vivir ese dolor del mal que hacemos. Eso es querer ser bueno. Voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión. Y les voy a leer de la Epístola a los Romanos en el capítulo 3, desde el versículo 1. Dice, Dios siempre justo. ¿Cuál es pues la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues que, si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que su justificación y el hombre en sus palabras y triunfe al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya, ¿por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. No hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay quien, ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca
y el mundo entero se reconozca reo ante Dios. Palabras de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque es justo y misericordioso, porque Él nos conoce, porque conoce todo lo que tenemos en nuestro corazón en este momento y siempre, y le pedimos que se apiade de nosotros para que podamos salvarnos y además que nosotros podamos convertirnos en estas lámparas de luz en este mundo terrible de tinieblas. Amén. Amén.